En 1986, una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación, pero para que lo entiendas mejor te presento el iceberg del desastre ocurrido en Chernóbil. El 26 de abril de 1986, la central sufrió el accidente nuclear más grave de la historia, pero a pesar del gran desastre, debido a la alta demanda de energía eléctrica, continuó funcionando hasta el 15 de diciembre del 2000. Para las tareas de construcción del nuevo sarcófago, se puso en servicio uno de los 4 reactores con el fin de suministrar electricidad a la obra. La central nuclear pertenece al gobierno de Ucrania y opera con científicos de todo el mundo para su parcial y limitada función. Los Stalkers de Chernóbil era gente que entraba para saquear las casas abandonadas y en ocasiones vender su morífero botín, sin mencionar al cliente su origen, o periodistas en busca de noticias de primera mano. Hoy son descerebrados que quieren experimentar la sensación de cómo se vive en un entorno postapocalíptico. Han de caminar entre 50 y 100 kilómetros para colarse en la zona. Suelen pasar de 7 a 8 días en el lugar, duermen en las casas abandonadas y se mueven por la noche para no ser detectados. Algunos incluso beben de los charcos. Todos se van con una gran historia que contar y una esperanza de vida un tanto mermada. Hay incluso una empresa que se ofrece a montarte en el viaje de forma clandestina. Los Stalkers a menudo se entregan a la policía tras vivir su aventura para no tener que hacer el pesado viaje de vuelta, pero los retienen un par de días en comisaría y les ponen una multa que ronda los $20, aunque se está hablando de incrementar las penas. Pero si te atrapan sacando un souvenir radioactivo, te caen 5 años de cárcel. El Bosque Rojo es el nombre que reciben los árboles, ubicados en unos 10 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, y su nombre viene del color rojizo que adquirieron los pinos al recibir una intensa dosis de radiación. El día del accidente en abril de 1986, durante las operaciones de limpieza después del desastre, el Bosque Rojo se taló por completo y se enterró en un llamado cementerio de escorias. El lugar que ocupaba el Bosque Rojo es todavía una de las áreas más contaminadas del mundo y es donde han ido a trincherarse los rusos. Las mismas fuentes de la planta nuclear aseguran que las tropas rusas no han usado ningún tipo de protección para entrar en las zonas más radioactivas, vetadas a los turistas que solían, antes de la guerra, visitar durante unas horas las instalaciones de la central que alberga el fatídico Reactor 4, el que provocó el mayor escape nuclear de la historia. Para realizar esas visitas, todos los presentes deben llevar colgado del cuello un dosímetro para medir las dosis de radioactividad presente en cada lugar. Varios países contribuyeron con recursos. En 1990, cuando el horror de la tragedia había dejado de ser noticia, Cuba envió un equipo médico a evaluar las secuelas sanitarias de la radiación. Se encontraron con una situación en la cual los niveles de cáncer en los niños se habían incrementado 90%. La isla pronto emprendería una asistencia médica. De 1990 a 2011, atendió a 26,000 personas, 22,000 niños del área afectada, solventando los gastos médicos de comida, vivienda y recreación para los menores y sus acompañantes. Los primeros 139 niños de Chernóbil llegaron el 29 de marzo de 1990 y fueron recibidos por Fidel Castro. Las imágenes son conmovedoras. El mandatario mira y saluda con atención a los padres y acaricia con ternura a los pequeños. Les promete la mejor atención médica. Chernóbil tiene una leyenda llamada el ave negra de Chernóbil, que se relaciona con la explosión y con la criatura conocida como Mothman, el tenebroso hombre polilla, o también conocido como Mothman. El primer avistamiento registrado de esta criatura fue en el área de Pound Place,
el 12 de noviembre de 1966, siendo la noticia principal de los periódicos. Del 16 de noviembre de ese mismo año, eventualmente se realizó un libro basado en investigaciones del hombre polilla. Se le relaciona a la llegada de catástrofes y eventos sobrenaturales. Es por eso que cuando las personas lo ven, quiere decir que algo muy malo viene en camino. Es básicamente el heraldo de malas noticias. Y curiosamente así fue en Chernóbil. Hay quienes creen que el Mothman no es solo una criatura, sino que es toda una especie que tiene pocos ejemplares. Obviamente no hay manera de comprobarlo, pero esto explicaría el avistamiento de este ser tan extraño. La criatura de Chernóbil. Monica Gallagher era una reconocida científica, documentalista e investigadora de Londres. Desde muy temprana edad, siempre soñaba con viajar a lugares históricos y crear libros con información sobre ellos. Estudió arduamente en la famosa Universidad de Oxford, donde también conoció a su novio Clark, y tras graduarse, dio inicio a la realización de sus sueños. Formó un equipo con personas afines a sus mismas pasiones, con quienes visitó numerosos lugares como Egipto, las ruinas de Machu Picchu y el Coliseo Roma, entre otros. Una mañana emprendieron su vuelo y al llegar al aeropuerto fueron recibidos por representantes de la agencia turística autorizada que gestionó su visita a Chernóbil. Subieron a un vehículo que los llevó al lugar y montaron una pequeña base en las afueras de Chernóbil. Mónica estaba ansiosa por entrar al lugar, pero Clark le recomendó esperar hasta el día siguiente. La idea era comenzar la visita a las 9 de la mañana, pero Mónica se despertó más temprano que los demás. Cerca de las 7 de la mañana, Mónica se levantó, se puso su traje, agarró su libreta y su cámara, y mientras todos aún dormían, salió de la base y se adentró en el lugar. Entró cuidadosamente al lugar, consciente de la alta radiación que había en ese lugar. Mientras avanzaba, tomó pequeñas muestras del lugar y finalmente se topó con la pata de elefante. No tardó en tomar algunas fotos y anotar sus características, pero cuando se disponía a marcharse, escuchó un extraño ruido que resonaba detrás de ella. Al girarse, vio unos ojos brillando en la oscuridad de una puerta. Rápidamente activó la visión nocturna de su cámara y tomó una fotografía. En ese momento, una criatura que parecía no ser humana emergió de la oscuridad. Mónica salió huyendo despavorida mientras aquella criatura la seguía de cerca. La criatura rompió el traje que le cubría la cara. Mónica sintió un ardor intenso en su interior. Logra sacar su celular y llama a Clark. En la base, el equipo se dio cuenta de la ausencia de Mónica. Corrieron al lugar y se dirigieron al Reactor 4, donde el ambiente se sentía pesado. Clark llamó desesperadamente a Mónica. De pronto, vio un charco de sangre en el suelo, y cuando iluminó con su linterna, vio el cadáver de su pareja cortado por la mitad. Chernóbil fue una central nuclear en Ucrania que sufrió un grave accidente en 1986. La radiación de Chernóbil se extendió por Europa, contaminando pastizales y animales de granja en varios países, incluido Irlanda del Norte. Es aquí donde se comienza la historia de la leche radioactiva que afectó a México. Entre 1986 y 1987, el gobierno de México, bajo la administración de Miguel de Madrid, compró más de 40,000 toneladas de leche contaminada con partículas radioactivas de Chernóbil. Esta leche llegó a México desde Irlanda del Norte, uno de los países afectados por la nube radioactiva del desastre. A pesar de los riesgos evidentes para la salud, esta leche fue distribuida a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, una entidad gubernamental. La leche contaminada con material radioactivo de Chernóbil tenía niveles preocupantes de estroncio y cesio radioactivo, elementos que pueden causar daños genéticos y aumentar el riesgo del cáncer. Esto significa que su consumo podía tener consecuencias graves para la salud, especialmente en el caso de los niños. Se trata de voluntarios que posiblemente salvaron al mundo de una segunda explosión en la ciudad situada al norte de Ucrania. A pesar de todo esto, sí sucedió. Lo cierto es que un grupo conformado por 3 hombres de la planta, que fueron llamados el Escuadrón Suicida, debido a la misión que voluntariamente decidieron tomar, fueron quienes lograron que el desastre no llegara a ser mucho peor.